Hola, bienvenidos y bienvenidas al curso Enseñanza de la Lectoescritura Inicial mediante el Método Global en Discapacidad Intelectual. En esta clase realizaremos una caracterización general del método global de lectoescritura inicial, tomando como referencia algunas teorías y algunos supuestos que nos entregan y nos han entregado teóricos que trabajaron con este método durante mucho tiempo durante la historia, como Claparede, como de Crowley, Piaget, Dottens y Margaret Tice, entre otros también teóricos que citaremos alrededor de esta clase. El propósito de esta clase es que ustedes puedan entender de mejor forma el método global desde su filosofía así como sus principios articuladores. Caracterizaremos entonces el método global para una mejor comprensión y un mejor abordaje de este método en sus prácticas profesionales. En primer lugar, vamos a entender, y como lo hemos ido conversando durante algunas sesiones anteriores, el método global ofrece una visión de conjunto. ¿Qué es la visión de conjunto? Es el análisis global de las cosas. Es lo que decía Claparede en algún momento como el sincretismo, la función sincrética de la enseñanza. Y también Piaget menciona esa función sincrética, que es analizar las cosas desde un punto de vista global. De Crowley también toma estos aprendizajes, estos supuestos, y empieza a hablar de la función globalizadora de la enseñanza. Y es así como después se va creando el término la palabra generadora o el método global de la palabra generadora. Bueno, ¿qué nos quiere decir este tema de la visión del conjunto? Fíjense ustedes que es muy interesante. La visión del conjunto entonces nos dice de que los niños, es decir, el ser humano, vamos a decir antes que todo, perciben las cosas desde el interés que le motiva a percibir las cosas. Es decir, la percepción o el proceso perceptivo donde está involucrada la atención, la memoria, el razonamiento, eso que los niños o las personas quieren percibir del entorno en el momento, está determinado por el interés del momento, es decir, la motivación que tiene en el momento, que a su vez está determinada por la experiencia previa que tiene esa persona. Y también la situación puntual, pero más que nada la situación puntual en la que se encuentra en el momento. Es decir, que esto es variable, puede ir variando dependiendo de la experiencia que va teniendo el estudiante, la persona, el niño, y la situación a la que se va viendo enfrentado. De ahí que viene el supuesto de que si hay más estimulación temprana o hay más trabajo de inducción en una edad temprana, las experiencias van a ser mucho más satisfactorias para ir enseñando después los procesos de aprendizaje. Bueno, este tema perceptivo es muy importante dentro del método global, porque el método global trabaja mucho con el órgano de la visión, con el sentido de la visión y los órganos que tienen relación con el sentido de la visión. Entonces, trabajamos mucho la percepción. Por ende, vamos a definir entonces y concluir acá de que los niños, al analizar las situaciones que perciben, que están determinadas por el interés del momento, ¿cierto? Que a su vez está determinada por la experiencia previa que trae y sobre todo por la situación puntual, se centran en el conjunto de las cosas y no en los detalles. Es decir, no analizan las cosas necesariamente, no están analizando qué formas dentro de esas formas tiene o qué detalles tienen las cosas o qué partes tienen esas cosas que están observando. Por ejemplo, si miran un árbol, si están observando un árbol, no están pendientes del tipo de hoja que tiene, el tipo de tronco, no están pendientes de detalle de las cosas, sino que se centran en las formas, en el fondo, en el conjunto de las cosas, sin considerar las partes. Es por eso entonces que la percepción que tenga un especialista sobre botánica, por ejemplo, o sobre música, sobre alguna ciencia, estará más centrada en el detalle que una simple persona que nunca ha tenido experiencia en eso. Es decir, mientras más experiencia tenga la persona en algún área, en alguna cosa, va a empezar a analizar las cosas desde un punto de vista mucho más analítico, ya no global.
Pero los niños, como no tienen la experiencia necesaria, sino que su experiencia es previa, es una experiencia más primitiva, más global, ¿cierto? Analizan la realidad desde un punto de vista globalizador y es lo que llama Decroly globalizador o de función globalizadora. Y durante su experiencia, después que van desarrollando en la adolescencia y en la adultez, ya comienzan entonces a analizar las cosas con más detalles y ya abandonan ese esquema globalizador. Comienzan entonces a analizar las cosas puntuales y a centrarse no en el conjunto ya, sino que se van centrando sí en los detalles, que es lo contrario que nosotros planteamos acá. Por eso entonces que el método global es innovador y resulta muy atractivo para la mente del estudiante. Ahora, hay una diferencia entre cómo los adultos, ya que hemos mencionado el tema de la experiencia de una persona experimentada en un área, verá las cosas, percibirá las cosas de una forma diferente a una persona que no tiene experiencia en esa área, que es un simple paciente. Fíjense ustedes, por ejemplo, y esto lo podríamos llevar a la analogía de la lectura, desde lo simple a lo complejo. Para la mente del adulto, que es una mente más analítica, ya más cuidadosa en el sentido de los detalles de las cosas, a simple vista la letra es más simple que la sílaba y la sílaba va a ser más simple que la palabra, es decir, es un proceso ascendente, donde las unidades más pequeñas va a tender a considerarlas como más fáciles de memorizar, de percibir, de comprender y de transferir. Sin embargo, para los niños no es tan así. Los niños entonces, como se fijan en el conjunto, como se fijan, como habíamos mencionado anteriormente, en lo global de las cosas, porque les genera más atención y no tienen esa experiencia, sino que tienen una experiencia más primitiva, las palabras o las frases, las unidades de carácter completo, van a generar más atracción, lo van a percibir con mayor puntualidad y a su vez las letras y las sílabas que van a ser elementos aislados que forman parte de este conjunto no llamarán su atención entonces y les costará mucho y las verán como más difíciles de memorizar, de articular, de comprender y de transferir. Entonces tendemos nosotros los adultos a veces a juzgar a los niños desde el punto de vista de los adultos creyendo de que lo simple es lo simple es determinada cosa y lo complejo es otra, pero lo estamos realizando desde una visión analítica, desde la mente ya experimentada con una experiencia previa. Pero para los niños entonces no es tan así, es todo lo contrario. Entonces esta es una cosa muy interesante que podemos rescatar de estos teóricos que hemos mencionado, que nos van enseñando y nos van diciendo que la enseñanza de la lectoescritura debería tender a ser más globalizadora, partir desde lo complejo, pero partir, perdón, desde el conjunto de la palabra o frase, es decir, desde la unidad compuesta ya, y de ahí ir descomponiéndola en partes, es decir, como se representa acá en los dibujos de los dados que parten primero por la palabra, ¿cierto? Luego presentan la sílaba, la van descomponiendo y al final llegamos a la unidad más pequeña. Y al final de este juego que vamos realizando podemos unir todo esto e ir elaborando textos, elaborando enunciados. Entonces eso es algo muy interesante porque hay que ser muy cuidadoso en el sentido de cómo nosotros juzgamos a veces la mente en la cual los niños observan la realidad que es muy diferente a la nuestra, que tiene una diferenciación en cuanto a la experiencia. A pesar de ellos tener una experiencia previa, es una experiencia primitiva que no es tan experimentada y detallada como la mente de la persona que es adulta. Bueno, podemos graficar esto en un ejemplo. Por ejemplo, acá colocamos un mapa, ¿cierto? Versus las partes de un mapa. Si ustedes ven entonces, y le pedimos a los niños sobre todo que ya han tenido experiencias con mapas, y les pedimos que identifiquen a qué territorio pertenece eso, rápidamente ellos se van a dar cuenta, solo por ver la forma, el contorno, a qué lugar pertenece. Va a ser más fácil para ellos darse cuenta a partir de este ejercicio que está a la izquierda, darse cuenta que a qué pertenece, lo van a asociar más rápidamente
que si nosotros les pasamos las partes que componen ese mapa, que componen ese territorio, ese contorno, y las juntan. Si no tienen la experiencia ahí, entonces le va a ser mucho más difícil identificar a dónde pertenece ese lugar o ese territorio. ¿Por qué? Porque los niños se van a situar y van a ver la realidad desde ese punto de vista, desde lo global, sin analizar las partes de las cosas, no se van a fijar en los detalles, entonces les va a costar mucho más armar este mapa con las partes que componen aisladas. Por eso que entonces nosotros proponemos la enseñanza globalizadora, que permite entonces captar la atención mucho más rápido de la persona que está aprendiendo y al mismo tiempo comprender y transferir mejor la información. Bueno, la literatura también nos ofrece ejemplos de esto que se podrían asimilar a lo que estamos conversando. Fíjense ustedes que en esta obra del Principito acá tenemos entonces a el personaje, el adulto que ya cuenta una historia de cuando él era niño y que él intentaba dibujar y mostrarle a los adultos su obra para que comprendieran si les daba miedo o no. Pero él dibujaba el dibujo que está arriba, ¿cierto? Él veía la realidad de un punto de vista global. Una boa, un elefante dentro de una boa. Si ustedes se fijan, ese adulto que era niño en ese momento le decía a las personas con las que estaba de que si le daba miedo o no a ese dibujo, porque él veía las cosas de un punto de vista global. Él nunca colocó el elefante dentro de la boa, ¿cierto? En una primera instancia. Entonces tuvo que forzar cuando los adultos le decían que ese era un sombrero, porque ellos no veían, sino que los adultos no se centran en los detalles, pero al no ver el elefante dentro, no podían entender lo que decía esta persona. Entonces él tuvo que forzar a hacer los detalles para que lo entendieran, pero él también le parecía extraño que a los adultos no le llamara la atención el primer dibujo, el de arriba, que no se dieran cuenta de que a través de la forma que tenía eso era un elefante dentro de una boa. Claramente la mente del niño va analizando las formas de las cosas sin tener puntualidad en los detalles, no necesita colocar los detalles. Bueno, ese es un ejemplo de la literatura entonces europea donde ya tenemos ese acontecimiento y cómo los adultos también juzgan ese tipo de enunciados o de análisis que hacen los niños cuando están en una edad pequeña, donde no ponen énfasis en los detalles, sino que para la mente del adulto es más atractivo el detalle que la forma. Bueno, Piaget entonces en algún momento también incorpora el término de sincretismo a partir de todo esto que hemos conversado, que tiene que ver con lo globalizador, que De Crowley lo lleva más a la enseñanza globalizadora. De Crowley lo lleva más a la pedagogía y Piaget lo sitúa más en la psicología. Sincretismo entonces que facilita es ver la experiencia y percibir la realidad de un punto de vista global. Sincretismo no es una teoría, no es una hipótesis, no, es algo real, es algo concreto que acontece en la mente de los niños. Por ende, es una aptitud, una habilidad, ¿cierto? Una habilidad entonces que va a permitir observar y realizar transferencia de información a partir de la globalidad de las cosas. Va a generar atracción, ¿cierto? El observar las cosas desde un punto de vista global y no va a generar tanta atracción las partes de esas cosas. Por ende, a medida que el niño va observando la realidad, entonces se va generando esquemas en su mente, va creando ciertos esquemas que esos esquemas van a posibilitar entonces comprender mejor esos mismos conceptos que está aprendiendo del entorno y a su vez los que no conoce los va a ir incorporando de mejor forma a futuro. Por ende, esos esquemas que él va creando en su mente van a permitir entonces afianzar mejor la relación entre los elementos que no domina, que todavía no maneja, que no son parte de su experiencia previa, y los que sí ya son parte de su experiencia previa. De ahí la importancia entonces de estimular la enseñanza global, la lectoescritura, por ejemplo, para que esos esquemas desde un inicio ya comiencen a ser
bien reforzados y bien sólidos para así hacer la experiencia a futuro en el aprendizaje mucho más enriquecida. Bueno, esta es una aptitud, una habilidad, vamos a decir aptitud, que solo se desarrolla en la infancia y que a todas las personas ha desarrollado. No es, y durante los años, durante la experiencia que van teniendo los niños, las personas a futuro, mientras van viendo y organizando la información en estos esquemas, ya esa función globalizadora va desapareciendo y ya comienza a entrar más en lo analítico, el análisis de las cosas. Bueno, algo muy importante que mencionar también es que, y lo hemos conversado en algún momento en los seminarios y lo hemos conversado también en el curso, es que enseñar y aprender con el método global es similar a cómo se enseña a hablar a los bebés o cómo instintivamente de naturaleza se le enseña a verbalizar. Entonces ya sabemos que la madre, como una persona de naturaleza instintiva, de una relación muy estrecha con su bebé, ella comienza a mencionarle y le muestra, como está en la imagen ahí, los elementos concretos que componen el entorno. Siempre le está mostrando cosas del entorno y le dice la palabra o le dice el concepto, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que sacar dos cosas de ejemplo o de enseñanza. Que esta forma que utiliza la madre instintivamente de naturaleza para enseñar a verbalizar a su hijo pone en la centralidad dos funciones. La función de observación a través de la visión, ¿cierto? Y la función del oído, ¿cierto? Que son las dos principales que se estimulan durante ese periodo, el primer año de edad de una persona, durante los primeros meses inclusive. Entonces la madre instintivamente lo que hace es decir, por ejemplo, ahí el pato, mira el pato amarillo, el pato bonito, y el niño observa mucho a esa edad de los 6 meses más o menos. Los niños son muy observadores, comienzan a observar las cosas que hay en el entorno, también escuchan y repiten, van repitiendo. Entonces van escuchando a su madre porque confían en su madre. La madre le da la protección a los niños, sobreprotege al niño, entonces el niño repite y va imitando todo lo que hace esta pedagoga instintiva de naturaleza. Podemos concluir entonces que la percepción de los bebés es una percepción integradora y asociativa por imitación, aprendizaje por imitación, donde va a jugar un papel predominante el significado que la madre le quiere dar en el momento. Fíjense ustedes nuevamente, en el momento, la percepción del instante, a partir de una experiencia primitiva del bebé. Ese significado entonces es lo que el niño va a transferir al final. ¿Y cuál es el significado, por ejemplo? Puede ser el pato es bueno porque es un juguete, ¿cierto? Entonces para el niño será más fácil entender de que ese juguete es algo que les genera tranquilidad, les genera relajo tal vez o diversión, más que lo que signifique propiamente tal, por separado. Si nosotros, por ejemplo, le enseñamos a los niños papá bueno, la frase papá bueno, los niños van a entender entonces que esa figura paterna que está en la casa es una figura buena, ¿cierto? Que es buena para él, entonces le va a generar confianza. Pero si nosotros le dijéramos a él por separado papá o bueno, aparte, él podría incluso no entender lo que es bueno y no lo que es papá por separado, sino que el niño va asociando las cosas. Por eso que es muy importante el tema de la función globalizadora, porque permite esta asociación, y esta asociación es instintiva del bebé en este caso, no es algo forzado. Bueno, ahora nosotros podemos entonces ir incorporando y relacionando estos conceptos que hemos ido discutiendo con cómo se va enseñando a leer o cómo, según estos postulados que mencionan Piaget, Claparet,
de Crowley de la función globalizadora y o el sincretismo, que hace alusión a lo mismo. Entonces se pueden establecer tipos aquí de enseñanza, como la enseñanza del método global. Dentro de la enseñanza del método global hay fases de seguimiento que vamos realizando para poder articular mejor las etapas del método global. Pero en general, en forma transversal, nosotros vamos a tener en cuenta de que hay tres fases que son indispensables durante el proceso, que los niños tienen que ir experimentando para ir aprendiendo con esta metodología. Lo que es en primer lugar la fase concreta, donde va a haber un tema de experimentación, de percepción, de senso-percepción, de tamaño, de cuerpo, de forma, ¿cierto? De peso en el caso de aquí, donde van a hacer relaciones, discriminaciones, donde van a establecer definiciones y significados, y donde van a comprender el uso de estos objetos que les presentemos. También estará la fase de lo gráfico o logográfico, donde estos elementos que ya estaban incorporados de forma concreta van a pasar a las tarjetas. Entonces, si estos elementos que son concretos pasan a la fotografía, recuerden fotografía, ya estarán en 2 dimensiones y no en 3 dimensiones, ellos ya se empezarán a dar cuenta que estos se pueden dibujar o se pueden representar, ¿cierto? Por ende, se trabajará con este tipo de naipes, así tal cual, donde los niños irán a hacer categorías y donde irán a establecer esquemas, ¿cierto? Como lo decían los autores. Esquemas que me van a permitir afianzar e incrementar mi conocimiento del mundo. También está la fase simbólica, que representa los conceptos escritos, ya decir la frase o el enunciado que representa y que se asocia con ese elemento concreto y logográfico que le hemos presentado. Y eso lo presentamos de esa forma. Entonces serán esos los elementos o materiales que se utilizarán durante el proceso, los materiales principales, ¿cierto? Y como habíamos dicho, esto va a permitir que ellos puedan percibir de forma global entonces los elementos del entorno. A través de los intereses, está determinado siempre por el interés del momento. Y aquí surge un nuevo concepto que tiene relación con los centros de interés. Los centros de interés que hemos debatido durante los seminarios, que son aquellos elementos que los estudiantes ya tienen incorporados como esquemas en su cognición y que generan atracción o interés para esa mente primitiva. Bueno, ¿qué pasa en el contexto escolar generalmente? Que se trabaja mucho en educación preescolar, estas fases, se va trabajando mucho lo concreto, lo perceptivo, lo manipulativo, lo logográfico, lo motriz, ¿cierto? Estos tipos de juegos, se realizan muchos juegos motrices, juegos de discriminación, con estos elementos ya asociados a la realidad. Pero cuando los niños pasan desde la transición de la educación preescolar comúnmente a la educación inicial o básica, ¿qué pasa? Que va desapareciendo esa experimentación de los elementos concretos, logográficos, con la realidad y los vamos quedando más con lo simbólico. Entonces ahí vamos perdiendo terreno y comienza un proceso de enseñanza más programada, es decir, que viene programada desde afuera de la mente del estudiante, donde el estudiante va a tomar libros, va a tomar elementos, planes, actividades que a veces no tienen mucha relación con lo que él vivencia diariamente. Y tampoco él puede experimentar kinestésicamente, él no puede experimentar y crear más esquemas, ¿cierto? Entonces, vamos a establecer de que esto no debería ser así, lamentablemente esto debería seguir siendo realizado durante algunos años más, hasta que los niños adquieran una madurez mental adecuada. Seguir mostrando estos tipos de elementos, no eliminar lo concreto y lo logográfico que tenga relación con la experiencia de ese niño en ese momento, en esa comunidad, en ese barrio, etcétera, donde él se desenvuelve. Y lo que va a variar entonces va a ser la frecuencia. Es decir, siempre vamos a estar mostrando este tipo de elementos, pero a veces vamos a disminuir la frecuencia, vamos a ir eliminando lo concreto y vamos a ir incorporando más lo simbólico o lo logográfico, lo vamos a ir incorporando gradualmente. Pero no desaparecer de un instante a otro o variar,
¿cierto? Eso es lamentable, hay que tratar de ir haciendo más permanente en el proceso, alargar más el proceso de lectoescritura un poco más, para que vaya siendo una experiencia innovadora para la mente del estudiante. Leer entonces es un medio de acceder a la cultura, leer es un medio de acceder y conocer el mundo, es el propósito de la lectura en general. Bueno, De Crowley propone la función globalizadora, como hemos conversado, ¿cierto? Como un fenómeno mental real, ¿cierto? Habíamos dicho que no es una hipótesis, no es una teoría lo que hemos mencionado, no es un supuesto el tema del sincretismo y la función globalizadora, sino que es algo espontáneo, es algo que surge de la mente natural de la persona, de su proceso evolutivo, de sus conexiones que él está creando en el cerebro. Es un proceso espontáneo que va siendo moldeado por el programa educativo que va teniendo el estudiante, por el sistema y por el sistema mundo. Todo este tema de función globalizadora a él le permite entonces conocer mejor lo que le rodea, experimentar y también afianzar mejor y establecer un vínculo social con los demás. Bueno, y gracias a esta función que De Crowley define como globalizadora, que hemos dicho que no tiene mucho que ver con el término globalización, que a veces se puede confundir, que tiene más que ver con lo que hemos conversado, con el análisis del conjunto. También adquiere la comunicación y el lenguaje, que son factores prerequisitos en el proceso de lectoescritura inicial. Bueno, llegamos a la pregunta, ¿la lectura es mental o no es mental? Porque hemos dicho, bueno, la función globalizadora es algo mental, es un proceso que se desarrolla en la mente. Miren qué interesante. Entonces, ¿es mental o no es mental la lectura? Claro que es mental. La lectura es un proceso de la mente, ¿cierto? De la mente superior, que se va moldeando a través del tiempo. La mente entonces se va flexibilizando y va creando nuevos esquemas durante los niños van creciendo. Bueno, ¿qué pasa? Que es común confundir esto y a veces nosotros realizamos muchos ejercicios en la edad, a los niños los forzamos a hacer dictados, los forzamos a trabajar mucho la lectura compartida, a veces a saber cuántas palabras lee por minuto el estudiante y cómo es su decodificación. Los centramos mucho en eso en el sistema educativo, cómo es su pronunciación, si hace omisiones, sustituciones, como que esa es la mala centralidad. Pero olvidamos, en cierta medida, de la lectura silenciosa. Para De Crowley, por ejemplo, la lectura tiene que ser una lectura silenciosa donde el estudiante pueda él sacar sus propias conclusiones, donde pueda primero sacar conclusiones él y después con los demás, donde él pueda, es un proceso de introspección, lo llamaba él. Es un proceso personal, la lectura es un proceso personal donde él va a ir estableciendo entonces un protagonismo. A diferencia de cuando nosotros pedimos dictados, nosotros estamos evaluando la ortografía, ¿cierto? Y aquí tenemos una secuencia de los centros que intervienen en ese proceso, que tanto se utiliza en el tema de la lectura. Primero, cuando nosotros pedimos eso, el estudiante está forzando primero su centro auditivo, el oído, ¿cierto? Es lo mismo que cuando enseñamos con un método más alfabético. Primero el centro auditivo, que tiene relación con el desarrollo de la comunicación y el lenguaje. Luego necesita el centro visual, pero secundario. Y en tercer lugar el centro de la mano, la escritura, ¿cierto? Los movimientos. Bueno, en el método global no es tan así. Nosotros trabajamos más la imagen o el gráfico. La imagen, ¿cierto? La fotografía estimula el centro visual y es el papel protagonista, es lo que toma la centralidad. Entonces, podemos concluir acá de que la función visual se desarrolla más pronto que la función auditiva. Nosotros habíamos visto en el ejemplo de los bebés que a pesar que hay teorías que dicen que el bebé ya dentro del vientre materno ya escucha, entonces puede interpretar algunas cosas que después va a relacionar afuera. Pero si ustedes analizan esa interpretación que hace, aún siendo así, percibiéndolo con sus sentidos, él lo hace desde un punto de vista global, no analítico. Y después lo comprueba cuando él ya experimenta con la mamá,
y puede, incluso hay estudios que sostienen eso, que hay una relación entonces en eso, en cómo el bebé percibe la realidad ya dentro del vientre y ya la puede asociar fuera del vientre materno ya, y él establece relaciones y conexiones ahí. Pero esa también relación es global. Ahora, estudios también en Japón de la Universidad de Chuo, entonces justifican esto que hemos ido conversando en esta clase, que ya a los 6 meses los niños ya reconocen visualmente, utilizan mucho la visión a los 6 meses, entonces todo lo experimentan y lo van aprendiendo mediante el órgano de los ojos y todo lo que involucra ese sentido. Y por ende, esos niños ya vienen cuando ya están en una edad, más o menos ya de los 4 años, ya en edad preescolar, ya pasando a la transición a la educación inicial, ellos ya vienen estimulados visualmente, vienen predestinados a trabajar con este sentido, vamos a decir, o con este órgano, la observación más que nada. Por ende, la lectura entonces utiliza como primera función o fuerza a utilizar primero el centro visual, la visión, la lectura. Luego utiliza el centro de la mano, la coordinación, ¿cierto? Y posteriormente, en último lugar, el centro auditivo. Esta es la propuesta del método global entonces, que la lectura primero se realizará mediante la observación, luego entonces la imitación con el centro de la mano y posteriormente la expresión ya tiene que ver con lo auditivo, ¿cierto? Con algo más de comunicación. Fíjense ustedes que podemos hacer la relación eso con lo que propone De Crowley de los 3 principios de la enseñanza globalizadora de las actividades. Tienen que facultar la observación, la imitación y la expresión. Pero en resumen, acá lo que tenemos que entender es que la función visual se va a desarrollar más pronto que la función auditiva. Y para el proceso de lectura, entonces tomará la función visual un papel protagonista frente al centro auditivo, que va a ser secundario, según este postulado. Bueno, en resumen, entonces, leer es comprender la vida. Nosotros con el método global, más que enseñar a leer y escribir, ¿cierto? Como algo mecánico o algo que le pueda servir para la asignatura que él está cursando y que a futuro va a cursar y las experiencias que va a tener en la escuela, es preparar a esa persona según esa aptitud y según esa mente primitiva que él trae para guiarlo en su desarrollo sociocultural, social y cultural, es decir, es una guía que permite que él pueda ir desarrollándose en la cultura, en el medio social. Por eso Piaget sostiene eso también y postula eso, que la lectura es un medio de acceso a la cultura de la persona, que le va a permitir conocer el mundo que le rodea y ir conociendo nuevos mundos también, nuevos conceptos, incrementar el vocabulario, comunicarse con otras personas. La lectura entonces es acceso a la cultura en la cual él se desenvuelve y otras culturas. Bueno, y también la lectura responde a los intereses de los niños, no responde al interés del adulto, según De Crowley, responde al interés del momento, responde a la experiencia primitiva que tiene él y no a la experiencia analítica que el adulto tiene o los sistemas tienen. Entonces, la enseñanza, según De Crowley, tiene que ser de esa forma, que responda y atienda a esos intereses, esos centros de interés. Bueno, y también el juego entonces va a tomar un protagonismo en esto, porque trabajar con el método global es jugar, es tratar de experimentar a través del juego el proceso de lectoescritura. La lectura global entonces es un conjunto de juegos, claro que sí, son juegos que atraen y retienen al estudiante, que lo retienen en el sentido de que lo motivan porque la lectura global estimula la función globalizadora desde un principio. Entonces capta la atención y lo hace mantenerse en esa dinámica. Es una experiencia espontánea, claramente, donde los niños, más que tomar conciencia de que están haciendo un proceso para aprender a la ortografía, para aprender a leer, para aprender a acceder al conocimiento, ellos están jugando a la experiencia, es decir, ellos están viviendo esa experiencia de aprendizaje. Es igual cuando los niños juegan, ellos viven, ellos sienten.
ellos gustan de ese proceso, más que ir comprobando cómo lo estoy haciendo, que es algo más analítico. Por eso que el método global es tan motivador para la mente y para la vida del estudiante. Bueno, hemos mencionado mucho a Ovidio de Crowley, ¿cierto? Uno de los precursores, y yo creo el más importante, de la metodología global y de la enseñanza globalizadora en general. Bueno, hablamos de propuestas de Crowleyana, es decir, de perspectivas de Crowleyana que vienen de Crowley, y nosotros podemos definir acá y resumir y sintetizar cuál es la propuesta, es decir, el método global y la propuesta de Crowley o de Crowleyana. Lo que él propone es tender a la unidad en primer sentido, es decir, que cada persona es diferente, y esto se relaciona mucho cuando trabajamos con niños con discapacidad intelectual. Cada niño tiene una experiencia diferente, es única, y el plan de apoyo tiene que ser individual, tiene que tender a la unidad, tiene que permitir que ese estudiante en el proceso de lectura él pueda tener un proceso de personal, donde él pueda ir accediendo a la información, él pueda ir relacionando y estableciendo conclusiones a partir de su propia particularidad. También este método entonces tiende a convenir al mayor número de mentalidades posibles. Al ser un método globalizador va a tender entonces a abarcar el todo. Atención a la diversidad al mismo tiempo. Entonces es un método que se va a ajustar mucho, va a ser muy flexible a los diferentes centros de interés que pueden tener los diversos estudiantes. Muy dinámico, muy flexible. Bueno, y como hemos dicho también y relacionando lo que decíamos de los esquemas, va a permitir adquisición de un número mínimo de conocimientos indispensables que van a servir de base para crear nuevos conocimientos en la cognición de esos niños. Bueno, lo más importante yo creo también es lo que viene ahora, es decir, de que este método no necesariamente trabaja la lectura de un punto de vista técnico, ¿cierto? Que va a permitir que los estudiantes aprendan a leer palabras, decodificar y esto, sino que va a permitir la adaptación al medio que en el cual se desenvuelve. Y esto en niños con discapacidad intelectual es muy importante, porque lo que buscamos siempre es la autonomía y la autodeterminación de estos niños, que se puedan ir relacionando con otras personas, favoreciendo su proceso de inclusión social natural que ellos van experimentando a través de su experiencia. Entonces este método conviene implementarlo también porque va a permitir ese desarrollo integral de sus propias habilidades, aptitudes, que le va a permitir entonces participar mejor en la cultura en la que se puede estar mucho más preparado para encarar ese proceso de inclusión. Bueno, por último decir, bueno, que para el niño leer es una experiencia de constante descubrimiento, citando ahí también el aprendizaje por descubrimiento de Brunner, y vemos la fotografía y cómo los niños están analizando las cosas desde un punto de vista global también, están analizando todo siempre, pero no lo hacen en el detalle, aunque parezca una lupa ahí, pero la mente de los niños es diferente a la mente del adulto, es como interpreta la realidad, ¿cierto? Entonces, leer es una experiencia de constante descubrimiento, de descubrir entonces ciertas cosas que me van a permitir crear esquemas para comprender mejor otras cosas. Bueno, esa ha sido la clase entonces de caracterización del método global de lectoescritura inicial y nos veremos en una siguiente oportunidad. Gracias por asistir a esta sesión.